Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chelo. Bienvenidas, bienvenidos al programa Asesoría Agraria. Dejamos el WhatsApp 6691 1370 43. Repito, 6691 1370 43 para cualquier consulta que se requiera en relación al tema de hoy. Gracias por tus saludos, gracias por tus likes. En verdad que son uno de los principales detonantes para que esos videos continúen. Inscríbete en YouTube, Ramón Herrera Chela, ahí quedan pues guardados estos videos. El tema ganador es contratos en tierras de uso común. Debemos de tener una noción básica acerca del contrato. Consiste en un acuerdo de dos o más personas, ya sean personas físicas o morales, que voluntariamente contraen dicho acuerdo, pactan dicho acuerdo, pues, con el compromiso de cumplir obligaciones y derechos mutuos sobre alguna actividad específica o algún acto lícito, que recae en este caso sobre derechos agrarios o en tierras ejidales o comunales, específicamente en uso común para el caso de este video. Eso vamos a tener de entender por acuerdo, el pacto de dos o más personas que de manera voluntaria contraen derechos y obligaciones recíprocas sobre derechos y tierras ejidales o comunales. Dicho acuerdo puede incluir únicamente la posesión temporal, como si fuera dueño, pero sin serlo, de tierras, en este caso, de tierras que pertenecen al régimen del uso común dentro de un ejido o comunidad. De acuerdo a la ley agraria, en su artículo 45, las tierras ejidales y comunales podrán ser objeto de cualquier contrato de asociación o aprovechamiento celebrado por un ejido o comunidad o incluso por los ejidatarios en lo individual. Cuando se trate de tierras de uso común, no hay duda, es la asamblea quien dispone. Y los contratos que impliquen el uso de tierras ejidales o comunales por tercero tendrán una duración acorde al proyecto productivo correspondiente, no mayor a 30 años, que pueden ser prorrogables. Ahí está el artículo 45, que permite que las tierras ejidales, incluyendo las de uso común, puedan ser objeto de un contrato. También continúa citando la ley agraria en su artículo 23, fracción quinta, que es facultad exclusiva de la asamblea aprobar contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por parte de terceros de las tierras de uso común. Ojo ahí, es claro la fracción, solamente el uso o el disfrute, es decir, no incluye la propiedad ni la titularidad de las tierras de uso común cuando son motivo de un contrato. Y un tercer artículo de la misma ley agraria, el 75, establece: por manifiesta utilidad, el ejido, la comunidad, como socio, podrá transmitir el dominio de sus tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles. Ahí está una variante interesante de que incluso si compromete lo que es la propiedad de la tierra de uso común cuando es aportada a una sociedad mercantil o civil. Dentro de los requisitos indispensables que establece este artículo 75, señala solo entre ejidatarios puede ser la sociedad, o también puede ser entre ejidatarios
y personas ajenas al ejido, sean personas físicas con actividad comercial o empresarial, o sean empresas pues del giro mercantil o civil. Esta clase de sociedad debe estar forzosamente aprobada en asambleas de formales especiales, y la Procuraduría Agraria revisará que el proyecto de desarrollo pues realmente sí beneficie al ejido, y a cambio el ejido como persona moral, o en su caso los ejidatarios, se convertirán en socios, y a cambio recibirán pues acciones mercantiles. Y señala también el artículo 75 en cita que en caso de que se liquide la sociedad, pues el ejido tendrá el derecho preferente de recibir en pago durante esa liquidación las tierras que aportó a la sociedad. Y el artículo 108, Ley Agraria, establece que los ejidos, comunidades también, podrán constituirse en uniones para actividades productivas, asistencia mutua, comercialización u otras actividades no prohibidas por la ley. En ese caso, pues se entiende que también de alguna manera compromete un paso más allá de la posesión las tierras que pudieran aportarse a esa clase de uniones. Entonces ya tenemos 3 artículos que dan luz verde para que se puedan celebrar contratos dentro de las tierras de uso común. Y bien, en el caso de que el contrato, la sociedad, y menciono sociedad porque también finalmente es una especie de contrato en términos del derecho familiar, en caso de que el ejido, mediante asamblea, instruya a su comisariado de que sí se celebre, sí se formalice algún contrato, ese tipo de, esa clase de contratos pueden ser los siguientes. Por ejemplo, que implique el uso físico de la tierra, la ocupación, el disfrute, el aprovechamiento, la explotación, el trabajo de la tierra de uso común. También puede incluir el usufructo. O de hecho, se puede celebrar un contrato de usufructo entre el ejido como persona moral con algún particular o alguna empresa. También puede ser un contrato de aparcería o mediaría, donde el ejido pone la tierra de su propiedad y el socio, el inversionista, el empresario, pues pone el dinero, pone la experiencia, pone la capacidad, y ahí entre ambos se reparten lo que se pueda producir o las ganancias. Esa clase de contratos que se puede adecuar si según se van a dedicar a la siembra de algún producto o bien a la crianza de animales, pues van a ir a medias. También está permitido el contrato de asociación en participación, que es un poquito ya más mercantil, donde el ejido pone las tierras y el otro pone la inversión, el dinero, la experiencia, y ahí siendo socios, pues se reparten en la misma lógica. Pero dentro de los contratos más usados dentro de las tierras de uso común está el arrendamiento, es decir, la renta pues de tierras, donde el ejido pues entrega la posesión de manera temporal a cambio de dinero, para que se pueda realizar cualquier actividad lícita dentro de las tierras basadas en ese contrato de arrendamiento. A veces las mineras, a veces los ejidos, por sacarle la vuelta a las obligaciones fiscales o tantos trámites y requisitos que deben de reunir, mediante el contrato de arrendamiento lo utilizan para otra clase de actividades que no necesariamente debería ser arrendamiento. Por ejemplo, para el trabajo de minería, para el trabajo de exploración, para el trabajo de explotación de actividades mineras. Existen contratos, desde luego, mineros para esa clase de actividades, pero sucede en la realidad. Celebran un contrato de arrendamiento por 20 hectáreas y en esas 20 hectáreas van a entrar los ingenieros de las mineras a tomar muestras del subsuelo, del subterráneo pues, y si encuentran suficiente
cantidad de determinado metal, pues luego viene un contrato de arrendamiento por más tiempo, por más superficie tal vez o menos, cuando deberían de celebrar un contrato minero como tal, basado en la ley minera precisamente. O con el arrendamiento también realizan actividades agrícolas, incluso cacería. Hay muchos ejidos que tienen mucha superficie de uso común y de acuerdo a la zona del país, pues si autorizan las dependencias públicas, pues la práctica de la cacería, cazar animales. Otros celebran contratos de aserradero, es decir, los ejidos y comunidades que cuentan con zona de bosque, de pino, pues ellos se encargan de los trámites, de la reforestación y el ejido pues pone las tierras, bueno, más que las tierras, la zona donde se da de manera natural esa madera valiosa o preciosa y ahí le pagan pues cada determinado tiempo al ejido. O hay ejidos que ellos mismos se constituyen como empresa y explotan directamente la madera para venderla ya directamente a sus clientes. También hay otros ejidos que por su zona geográfica se dedican a explotar material pétreo, como arena, como piedras, como rocas, etcétera, pues para diferentes usos de la construcción. Dentro del uso común también se pueden celebrar y se celebran contratos de servidumbre de paso entre particulares o con otros ejidos, con pobladores, con empresas privadas, precisamente la actividad minera o cualquier otro giro, pero que necesiten hacer su camino, su carretera, su brecha por tierras de uso común, pues pueden celebrar este contrato. O el derecho de vía, que normalmente es para instalar cableados, para instalar fibra óptica, para hacer carreteras, para hacer caminos, que por lo general son de utilidad pública, ya pueden ductos de gas, de petroquímica, de petróleo, pues esta pues es alternativa de celebrar contratos de derechos de vía, en este caso directamente con el ejido. Y aquí también hago hincapié en un punto importante. Cuando los ejidos permiten por acuerdo de asamblea, porque así establecieron su régimen dentro de las tierras de uso común, que se puedan cercar hectáreas dentro de la superficie de uso común entre los propios ejidatarios, pues a veces les dan un pago extra o una compensación al ejidatario que traía cercadas ciertas hectáreas donde precisamente van a realizar la actividad minera o van a instalar una servidumbre de paso, un derecho de vía, se les paga una cantidad extra. Sobre todo pues para evitarse problemas que anden peleándose allá en el tribunal agrario. Y esos son los contratos pues más sencillos, por así decirlo. Pero también hay contratos, digamos, más complejos, que se celebran pues dentro de las tierras de uso común de cada ejido o comunidad. Por ejemplo, instalar plantas industriales, fábricas, empaques, maquiladoras, dentro de las tierras de uso común. Recordemos que la propiedad privada se escaseó. Es decir, prácticamente ya está ocupada la mejor parte. Y los terrenos que quedan, los dueños no tienen interés en vender sus propiedades privadas. Y pues no queda otra más que buscar la opción de tierras ejidales. Y mucha de la tierra ejidal y comunal prácticamente es tierra de uso común. Por eso se vuelve más valiosa la tierra que se rige pues por la ley agraria. Otro de los contratos que implican relaciones comerciales más complejas están los del giro del turismo. Hoy pues la naturaleza se volvió casi un lujo. De modo que por cuestiones turísticas se pueden realizar proyectos ecológicos, ecoturísticos, de aventura extrema, cabañas ecológicas, hoteles, moteles, bueno, hoteles dentro de la zona de uso común.
A veces se le invita al ejido a que sea parte de esos negocios como socios. Otra vez pues nada más se le paga el arrendamiento y por ahí algunos otros derechos. Y, ojo ahí, existen restricciones. Por ejemplo, lo que es la tierra de uso común no se puede vender, no se puede donar, no se puede ceder la tierra. Y pónganme atención a ese punto para que no se confundan. En cambio, el certificado de derechos sobre tierras de uso común, ese sí se puede enajenar de manera onerosa, es decir, vender. O se puede enajenar de manera gratuita, es decir, una especie de donación del certificado. Pero eso no implica que la persona que adquiere el certificado mediante una enajenación onerosa o gratuita va a disponer físicamente de una superficie, al menos que el régimen que se adoptó dentro de ese ejido en específico sobre sus tierras de uso común así esté permitido. Pero igual, literal, pues es nada más la superficie que se tiene en posesión, pero la propiedad, en estricto sentido, de acuerdo a la ley, sigue siendo del ejido. El ejido pues es dueño de esa tierra de uso común, independientemente del régimen de explotación que adquirieron. Entonces ahí está la diferencia. La tierra en sí, el suelo físico, no se puede vender, no se puede donar, no se puede ceder. El certificado sí. Recordemos que por aquí hay algunos videos grabados que hablan de la diferencia entre ambos. Y el certificado pues ya sea por una compraventa, una enajenación gratuita o incluso por cuestiones de sucesión puede pasar a una tercera persona la titularidad. Y la persona que adquiere el certificado por esos conceptos pues tiene que respetar lo establecido en el ejido o comunidad. Ojo ahí también otra restricción importantísima. La tierra de uso común no se puede urbanizar. Es decir, legalmente está prohibido desarrollar, por ejemplo, proyectos inmobiliarios de casa-habitación. No es para ese uso la tierra de uso común. Y pudiera hacerlo siempre y cuando pues le cambien de destino. Que de tierra de uso común pase a parcela y de parcela se adopta el dominio pleno y la convierten en propiedad privada. Respecto al régimen legal que abandonaría y el régimen del derecho civil que adquiriría. Pero eso es también nada más uno de los requisitos. Porque el otro es de que Protección Civil, las autoridades municipales, autoricen que esa tierra sí es apta para un asentamiento humano. Y también otra importante restricción. No existen los contratos de promesa de compraventa de las tierras de uso común. Ya quedamos de que no se pueden vender la superficie en sí. Y mucho menos, entonces se pueden celebrar contratos de promesa de compraventa. Si en la realidad alguien lo hace, porque eso sí ocurre, eso es un hecho, ese acto es ilegal y tarde o temprano se va a convertir en un problema. De modo que cuando los consulten, que quiero comprar unas hectáreas de uso común, no se puede. Si puedes disponer de la posesión mediante alguno de los contratos que te mencioné, o constituye una empresa y hace socio elegido, y entonces sí pueden aportar ciertas hectáreas a la sociedad. Y entonces sí podrían, eso es la figura más parecida a disponer como si fueran propietarios de las tierras de uso común. Y por cierto, acuérdense que un ejido puede tener muchas hectáreas, cientos o hasta miles de hectáreas de tierras de uso común, o pueden tener pocas hectáreas, 30, 50, en fin. O hay ejidos que no tienen ya nada de hectáreas de uso común o nunca las tuvieron. Depende de diferentes motivos, desde los antecedentes hasta el tamaño físico en hectáreas del ejido o de la comunidad. Otra importante restricción: si el uso común de un ejido o una comunidad
fue declarado área natural protegida, tampoco van a poder celebrar ninguna de las clases de contratos que te acabo de mencionar, salvo que lo autorice la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, la Semarnat, o si también ya fue declarado zona de reserva ecológica, tampoco van a celebrar libremente cualquiera de esos contratos que te acabo de mencionar, salvo que pasen por ahí con los requisitos y los lineamientos que establezca la CONAM de acuerdo al tipo de área protegida que se declaró. Porque sí se permiten cierto tipo de actividades, pero prácticamente quien palomea si procede o tacha que no procede es la CONAM y la Semarnat. Porque pues le quitan la titularidad al ejido de sus tierras de uso común. Eso de las áreas naturales protegidas siempre se me ha parecido un absurdo legal. El área natural protegida significa que el ejido legalmente sigue siendo dueño del terreno, de la tierra de uso común, pero no puede disponer ya de la posesión, no puede ya administrarlo. Eso pasa a manos de la CONAM y del Semarnat. Entonces pues hay un absurdo. Siempre he dicho, pues ¿para qué queremos la propiedad si no podemos disponer de ella? Y esa figura jurídica la utilizan mañosamente pues los funcionarios del gobierno. ¿Por qué no pagan la indemnización de esas tierras? Porque, por cierto, declarar área natural protegida libera al gobierno de pagar cualquier indemnización, cualquier afectación. Durante el gobierno de Peña Nieto se declararon muchos ejidos y muchas comunidades áreas natural protegidas. A varios se los chamaquearon. Es más, algunos ni cuenta se dieron cuando salió publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación. Y basta con que el decreto de declarar área natural protegida sea publicado en el Diario Oficial de la Federación como requisito principal para que oficialmente esa tierra y de manera legal ya sea área natural protegida. Pues bien, volviendo al tema de los contratos, ¿qué legislación aplica? Pues ya les cité ahí los principales artículos de la ley agraria que manejan esas figuras contractuales en materia agraria, específicamente en tierras de uso común. Y la misma ley agraria señala que en su artículo 2 que suple la legislación civil respecto a las formas, a las formalidades de los contratos, de modo que sí es válido que algunos contratos se complementen con la legislación civil, pero es la federal muy importante, ¿eh? Cuando vayan a complementar sus contratos, no citen los códigos estatales o locales, tiene que ser siempre el Código Civil, el Código Federal Civil o el Código Federal de Procedimientos Civiles, según sea el caso. También el artículo 2 de la ley agraria establece que se puede suplir con leyes o códigos de la materia mercantil y todo lo que tenga que ver pues, con sociedades mercantiles. Y también hay tesis y jurisprudencia que han emitido criterios respecto a los contratos agrarios, lo cual también recomiendo que den una búsqueda cuando se les contrate, se les exponga un asunto de un contrato dentro de las tierras de uso común. Los contratos, siempre he dicho, deben de ser formales. Se recomienda que reúna por lo menos los requisitos mínimos indispensables que establece la ley agraria. Si leen con detenimiento los artículos que les cité, ahí encontrarán con claridad qué es lo que se recomienda. Y ya dependiendo de la cuantía que implique, el compromiso que implique, la cantidad de hectáreas que signifique, la inversión, etc., se recomienda que se ratifique ante notario público por el bien de las dos partes, del ejido y de los inversionistas, o de ambas partes que contratan, porque ya quedamos que puede ser hasta una simple mediería, ganadería, hasta toda una sociedad mercantil. Y ya si es de una cuantía que lo valga, inscríbanlo en el registro público de la propiedad y en el registro agrario nacional, de preferencia en el RAN, que para eso fue creado, para inscribir también actos y contratos, como precisamente de los que les estoy comentando. Y si la empresa, por su giro comercial, por su giro mercantil, pide que también se inscriban en el registro público de la propiedad y del comercio, pues así lo pueden hacer en ambos registros. Y pues también chéquense eso de la declaración del SAT. Cada vez el SAT mantiene mayor control sobre los movimientos de dinero. Ahorita las empresas, la verdad, no sueltan grandes cantidades de dinero aún respecto a pagos de mensualidades. Si no, se va a generar por ahí el comprobante fiscal
para la deducción de impuestos o para mantener claras sus finanzas por parte de las empresas. Y siempre que sea por escrito, los contratos, aunque sea un contrato muy sencillo, pero que quede por escrito. Porque luego en materia agraria genera muchos conflictos cuando confiaron en la simple palabra y algo salió mal en la marcha. También pues se dan los contratos informales, eso de que el ejido le puede rentar a un ganadero y el ganadero de hecho puede ser un ejidatario o un avecindado de ahí mismo del ejido o pues gente foránea que se dedica a ese giro del ganado y tal vez ahí nada más celebran por ejemplo un contrato simple de arrendamiento por tantas cabezas de ganado, por tantas hectáreas disponibles, por tal temporada, etcétera. Pero por más particular que sea el acto, háganlo por escrito. Esos contratos pues por lo menos sirven para cualquier situación legal, cualquier problema que se presente. Igual, cuando son informales, también se busca evadir por ahí los compromisos fiscales, mercantiles, costumbres, ¿no? De siempre buscar evadir el fisco. En lo personal no estoy de acuerdo con eso, de modo que pues hay que apegarnos ahí a la cuestión de las obligaciones fiscales. También una recomendación sumamente importante. Recordemos que el uso común pueden ser pocas o muchísimas hectáreas. Pueden estar todas las hectáreas en una sola superficie, en una sola zona, o incluso un ejido o una comunidad completa, todas las hectáreas que tenga dentro de su polígono, dentro de su plano interno, pueden ser tierras de uso común. Y si se van a dar en arrendamiento o en cualquier otro de los contratos que te mencioné, nada más cierta cantidad de hectáreas, es muy recomendable que se haga un plano de ubicación de esas hectáreas, porque a veces, cuando se vienen los conflictos, eso también viene a agravar la situación de que dónde están ubicadas las hectáreas. Recordemos que la autoridad, que en este caso es el Tribunal Agrario, cuando le competen, porque también puede ser competencia a un juez civil de primera instancia, si el problema es más mercantil que agrario, entonces la autoridad necesita tener la certeza de dónde están ubicadas esas hectáreas motivo del conflicto, motivo del contrato. Y si se da una más referencia de que sí, le estábamos rentando 20 hectáreas para la ganadería, sí, pero si el ejido tiene 1000 hectáreas, ¿cuáles de esas 20 hectáreas son? No, pues son las que estaban pegadas al camino real. No es suficiente. Y eso va en perjuicio del ejido, de hecho, en perjuicio de la comunidad. Entonces hagan un plano para que puedan estar ubicadas esas hectáreas. Y ese plano agréguenlo, anéxenlo al contrato, que sea parte del mismo. Y eso también sirve para que si la empresa, por ejemplo, si tiene un giro de minería, pues que cerque la zona que se le dio en arrendamiento para instalar su campamento, para instalar su bocamina, es decir, la cueva, el agujero que hacen para extraer el mineral, el material valioso del subsuelo, porque ellos también manejan maquinaria, manejan productos químicos y no falta pues que también elegidos se dediquen a la ganadería o cualquier otra actividad y pues para no poner en riesgo a la población y a sus animales, pues más vale que estén señaladas con exactitud qué hectáreas se están dando en arrendamiento y que esas hectáreas estén cercadas con una malla, alambre de púa, etcétera, y qué mejor que estén especificadas pues en el plano que es parte de ese contrato. ¿Y de qué depende si un contrato va a ser formal? ¿Se van a respetar todos los requisitos de la ley o por lo menos los más importantes? ¿O va a ser informal? Pues depende, he detectado estos factores. Por ejemplo, depende de los usos y costumbres. No, aquí de palabras siempre hemos cumplido y así va a ser. Pues ni hablar, se asume ese riesgo, ¿no? O si se va a hacer formal, seguramente el que va a poner el dinero, los billetes, pues va a estar preocupado de que todo le den una garantía legal. Entonces puede pedir que todo sea por escrito, que se especifique bien cuál es el objeto del contrato, cuáles son sus obligaciones, sus derechos, etcétera. También ahí depende que si una de las partes le va a tocar hacerle inversión, hacerle mejoras
a la zona que va a ser dada en contrato, o de la naturaleza, del giro de la actividad que se vaya a realizar en esa zona. También de las personas que lo celebran. Hay pues empresas, empresarios que sí quieren todo formal, todo ante notario, todo dado de alta en Hacienda, cuentas bancarias para transferencia de dinero, etcétera, etcétera. Y pues también depende de las personas que siempre andan buscando la forma de evadir sus obligaciones fiscales. Así las cosas con los contratos. A manera de conclusión, número 1, se recomienda, insisto, que todos los contratos sean por escrito. Y que conste que recalco mucho esto como abogado, pues que soy. Aquí sí se materializa el dicho de que papelito habla. Y por más informales que sea el trato, el contrato, háganlo por escrito. No corran esos riesgos innecesarios. Si ustedes como abogadas o abogados los consultan, concienticen al cliente o a quien está consultando la importancia de que quede por escrito. Eso además va a hablar bien de ustedes. Y si lo van a hacer por escrito, por favor, colegas, no anden descargando formatos de internet. Porque para colmo luego descargan formatos fundados o en la lógica del derecho civil, del derecho mercantil, y los quieren reacomodar en el derecho agrario. No hagan eso. Para eso se hacen estos grupos, para apoyarnos, para pasarnos esta clase de información como la que se está compartiendo en este video. Y pues díganle al prospecto, usted ejidatario, inversionista que está interesado en invertir o en celebrar contratos en tierras de uso común, pues bien valen los 5,000 pesos que le puedan cobrar de honorario, los 2,000 pesos, pero ahí va de por medio su inversión un poco más garantizada, su tranquilidad. Porque siempre he dicho, el negocio de quienes van a hacer negocio, pues es hacer negocio. El negocio de los empresarios es hacer negocio en los ejidos, no andar en pleitos legales, en conflictos legales. Porque a veces algo sale mal en el camino, quieren rescindir el contrato, quieren terminarlo de manera anticipada, y a raíz de que no se preocuparon de hacer correctamente las cosas desde el principio, pues se convierten en juicios que pueden llevar hasta años. Y luego le echan la culpa al tribunal, que es corrupto, que es lento. Y insisto mucho en el punto, no todos los contratos basados en la ley civil o en la mercantil aplican para lo agrario en automático. No todos. Y los que sí, hay que saberlos aplicar. En serio, no es lo mismo un arrendamiento de un inmueble de propiedad privada que un arrendamiento de tierra ejidal o comunal. Y no es lo mismo dentro de un ejido un arrendamiento de un solar o de un lote dentro de la zona urbana que de una parcela o que de las tierras de uso común. No se piden los mismos requisitos, como te darás cuenta. Y ojo, cuiden mucho las prórrogas. La ley agraria, como ya te lo leí, sí contempla la prórroga. Si se va a dar, bajo qué circunstancias, bajo qué condiciones. Y también sumamente importante en ese tema de los contratos en el uso común, no confundas los contratos con los convenios en materia agraria. Son de naturaleza distinta, se le parecen, pero tienen diferentes fines, tienen diferentes requisitos. Por ejemplo, la servidumbre legal de paso es una figura jurídica interesante. En materia agraria, la servidumbre de paso puede ser motivo de un contrato o puede ser motivo de una sentencia del Tribunal Agrario o puede ser motivo de un convenio. La regla general que aplico para distinguir qué es un convenio y un contrato es de que el convenio deriva de un antecedente, ya sea de un antecedente de un contrato, de un antecedente de un pleito, de un conflicto o de un antecedente de una demanda de un juicio del Tribunal Agrario. De ahí puede derivar un convenio. Siempre. Una relación contractual no puede nacer originalmente de un convenio.
Lo que sí nace originalmente es un contrato en ese pacto de voluntades que te hablaba en un principio. Y número 6. Hasta el día de hoy no existe en el mercado disponible alguna obra completa de contratos agrarios. Sí he leído varios, la verdad, pero son esos típicos libros que hablan de formatos de materia civil, de materia mercantil y de otras materias del derecho, y nomás le agregan ahí la palabra agrario, parcela y ya, santo remedio. Y pues no, esos tipos de contratos pueden resultar contraproducentes, así que tengan mucho cuidado. Aquí por lo menos les estoy estableciendo la lógica en lo general. Ya entrar a los detalles, eso sí nos puede llevar horas de plática, y sobre todo si abordamos cada contrato en lo individual, porque como ya te dije hace rato, el arrendamiento, la mediaría, la asociación mercantil, la sociedad mercantil y demás contratos que te mencioné, no es lo mismo que lo apliques dentro del mismo ejido a un solar, a un predio entre la zona urbana, dentro del casco urbano, dentro del asentamiento humano, a que lo apliques en una parcela. Y ahí te va la otra. Si es una parcela asignada a un ejidatario, si es una parcela, la escolar, por ejemplo, que para eso está, para que se le saque provecho y el dinero se destine a actividades de la escuela, o una parcela de la mujer, también allá varía el contrato y la lógica del contrato. O si ese contrato de arrendamiento se va a llevar a tierras de uso común. Y hay todavía varios ejidos que tienen tierras en posesión, pero que no han acreditado la propiedad. Y ahí también celebran contratos. Y ahí también hay variantes, pues. Lo que te acabo de compartir, y con gusto lo estoy haciendo, fue producto de esa experiencia en tantos años que llevo exclusivamente en la materia agraria. Y como te dices cuenta, nada más abordé la punta del iceberg de los contratos dentro del uso común. El tema, ya para cerrar, de los contratos en materia agraria, pues definitivamente es amplio, es complejo. Y cada contrato en específico, insisto, necesita de horas para que se explique. Pero estoy seguro que esta noción básica te va a servir mucho para que sepas distinguir entre un arrendamiento dentro del uso común o un arrendamiento pues en otra clase de tierras al interior del ejido. Porque los otros temas también que derivan de los contratos dentro de las tierras de uso común, cuando viene la terminación, una terminación forzosa, una terminación anticipada, una rescisión, una cancelación del contrato vigente, una ejecución forzosa de lo que implica la terminación llevada del tribunal agrario. Y luego pues también ahí viene la confusión de que si es el tribunal agrario el competente para los contratos. Por regla general sí, pero hay varias excepciones donde no. Es competente el juez civil. O luego andan llevándolos al Ministerio Público las cuestiones contractuales y pues allá es pura pérdida de tiempo y de dinero. Muy bien, hasta aquí por hoy. Mañana continuaremos con un nuevo tema. Gracias por tu atención. Deja tus preguntas, deja tus comentarios para que esto sea más ilustrativo para todas y todas que tengan oportunidad de ver este video.